Ustedes saben que la hermana Jennifer ya dio a luz, ¿sabían? Ya dio a luz la hermana Jennifer, otro varoncito para acá, para la iglesia, para el Señor Jesús, primeramente para Él, porque Él es el dueño de la vida. Y si una mamá puede dar vida, es porque el Señor es quien ya la ha diseñado ahí en su mente infinita. Y le damos gracias a Dios por la bendición de que tenemos ya otro varoncito acá en la iglesia. Y esperemos que el Señor Dios Todopoderoso pues nos ayude a nosotros como iglesia y a ellos como padres a llevar la responsabilidad. Y ya extrañaba este lugar, porque la semana pasada estuve predicando allá en la iglesia en Cuba, pero allá esto es como de teatro así, y uno se siente allá arriba así, y no me gustaba, pero ya estamos aquí otra vez y me siento más bajito, más con ustedes. Y le doy gracias a Dios porque estamos acá juntos y hemos adorado y hemos alabado al Señor hoy. ¿Y cuántos se han regocijado en la alabanza y la oración hoy? ¿Cuántos se regocijaron en esto? Amén, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que es digno de toda la alabanza y de toda nuestra adoración. Y usted quizás se esté preguntando, bueno, ¿y por qué cosa es que Dios hay que cantarle? ¿Y por qué Dios hay que alabarle? ¿Y por qué cosa Dios hay que adorarle? Ay, bueno, pues Nehemías tiene unas cuantas razones ahí para adorar a Dios. De por qué nosotros tenemos que adorar a Dios. Porque el pueblo de Dios debe desde lo más profundo de su corazón adorar a Dios. Estoy más que convencido que todos ustedes tienen un testimonio poderoso acerca de lo que Jesús hizo en su vida. Y casi siempre le digo a las personas que con las que yo converso, yo les digo que para mí no hay mayor milagro en estos tiempos. Sí, porque la gente piensa que bueno, sanar a un enfermo, sanar del cáncer, cuando Dios hace estos milagros que para nosotros son milagros, pero para Dios es simplemente decir, sea esto y ya, porque si Él dijo, sea la tierra, sea la luz, sea el mar, sea... Y fue, ¿qué es para Él en lo que ya ha sido creado? Decir, sé sano y listo. Pero para mí uno de los milagros más grandes que Dios hace hoy es darle la fe a una persona para que crea en Él. Ver una vida cambiada desde quizás una persona que es un bebedor o un mujeriego o una prostituta o un ladrón o un drogadicto. Ver que el Señor cambia completamente a esta persona y hace de ella una persona nueva. Entonces esta persona tiene en su corazón el deseo de cantarle a Dios, reconociendo su poder actuando en su vida. Reconoce que ha sido librado del infierno y ha sido reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Entonces reconocemos que nuestro Dios es digno de toda la adoración. Entonces ese es el Dios que tú y yo adoramos. Un Dios que hace todas estas cosas grandes y sublimes. Este es el Dios que tú y yo adoramos. Ese es el Dios que tú y yo venimos hoy aquí domingo a alabar. Un Dios que no está en la tumba. Ese es el Dios que yo vengo a adorar. Un Dios que ha resucitado y que ha hecho grandes cosas por mí. Si leemos en el capítulo 9 de Nehemías, vamos a encontrar un canto de alabanza pero tan poderoso. Y Nehemías lo registra ahí en su libro. Y yo le doy gracias a Dios porque veo claramente lo que Dios hizo en esta gente, en Israel. Pero veo claramente y me acuerda claramente también lo que soy yo. Porque un día Dios me sacó del mundo. Y un día Dios me trajo a su iglesia. Un día Dios me sacó del mundo donde yo estaba, lleno de pecado y de malicia. Y me trajo delante de Dios, justo, justificado y completamente reconciliado. Eso lo hizo Cristo por mí.
entonces en mi corazón hay un profundo sentido de agradecimiento a mi Dios. ¿Sientes tú ese profundo sentido de agradecimiento a Dios? Porque déjenme decirle, el pueblo de Israel, ahí guiado por Nehemías, dice que reconstruyeron sus murallas, reconstruyeron Jerusalén, hicieron ahí quizás las piedras que habían sido quemadas, las sustituyeron y pusieron piedras nuevas. Quizás esa muralla quedó nueva, brillante quedó la muralla. Y después de esto, Nehemías junto con los sacerdotes comenzaron a trabajar en la parte espiritual del pueblo y comenzaron a edificar la vida espiritual de Israel. Y hay un texto ahí en Nehemías capítulo 9 que me llama mucho la atención. Yo quiero leer este texto porque ahora me estaba acordando y es un texto bien hermoso. Dice el versículo 2 de esta manera: y ya se había apartado, oigan bien, la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando de pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Miren, Israel estaba reconociendo. Israel no solamente reconoció que había cometido pecado, no solamente reconoció que habían hecho mal, se apartaron de él. Porque el problema más grande que tenía Israel, ¿saben cuál era? Que habían adoptado los dioses de las naciones paganas. Habían metido dentro de sí todo el paganismo que había alrededor de ellos. Incluso más adelante dice que querían cambiar el caudillo. Todo eso lo hicieron, pero se apartaron de todo eso y confesaron su pecado a Dios. Es necesario que tú y yo también nos apartemos de nuestro pecado y confesemos nuestro pecado a Dios, porque todos hemos pecado y Dios nos perdona. Dice la Biblia en 1 de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice el Señor. Y yo lo creo con todas las fuerzas de mi corazón. Porque este es el Dios que adoro. Un Dios que es fiel. Al principio cantábamos que tenemos un Dios fiel. ¿Verdad? Yo creo que tengo un Dios fiel. Ese es mi Dios al cual yo sirvo. Y todos juntos cantamos este canto. Tenemos un Dios fiel. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria y te damos la honra, oh Padre, por darnos la oportunidad, Dios mío, de estar aquí nuevamente. Oh Padre Celestial, te pedimos en esta hora que tú seas, Dios mío, con tu congregación, Señor, para que ellos puedan, Dios mío, poner en sus corazones toda esta enseñanza, pero sobre todas las cosas que nos ayude, Dios mío, a ponerlas en práctica. Necesitamos poder de lo alto y sabiduría, Señor, para hacerlo, porque sabemos que tu palabra es difícil y tu palabra, Dios mío, cuesta trabajo a nuestra carne, Señor. Pero te rogamos, Dios mío, más de ti, menos de nosotros, Señor. Dios mío, sé con este siervo tuyo para que pueda, Dios mío, exponer tu palabra con claridad, dándole a tus hijos, Señor, aquello que necesitan. Dios mío, estoy aquí, Señor, en tu presencia, pero yo no quiero estar aquí si tú no estás primero. Dios, la gloria es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amada iglesia, el Dios que nosotros adoramos es un Dios que tiene muchos atributos. Y es el Dios que nosotros adoramos precisamente porque Él es fiel. Y a través de todo el capítulo 9, yo no sé cuántos de ustedes ya han tenido la oportunidad de leer el capítulo 9 del libro de Nehemías, pero es un capítulo precioso, donde todos juntos levantan la voz a darle gloria a Dios. Porque cuando Nehemías y los sacerdotes comienzan a leer la palabra al pueblo, ellos comienzan a darse cuenta de por qué habían sido enviados al exilio.
Ahí es que ellos comienzan a darse cuenta de por qué habían pasado de toda la libertad a la servidumbre. Ellos comienzan a darse cuenta por qué el castigo de Dios vino sobre ellos. Y ahora están reconociendo todas estas cosas y están arrepintiéndose y están confesando su pecado. Esto lo están haciendo ellos en esta hora. Así que se dan cuenta también de que este mismo Dios había hecho pacto con Abraham, pacto con Jacob, pacto con Isaac, pactos. Es un Dios de pactos. Y que Dios cumple sus pactos. Es decir, Dios es fiel a sus pactos. Podemos concluir que el Dios que adoramos es un Dios que es fiel a sus pactos, ¿verdad? Podemos decir que Dios es un Dios que se complace en hacer pactos, pero que también los cumple. Yo no sé cuántos de ustedes han hecho pactos. ¿Y qué trabajo nos va a cumplir con lo que nos toca de la parte del pacto, verdad? Pero Dios simplemente hace el pacto y a Él no le cuesta ningún trabajo porque Él simplemente es Dios. Y Dios hace las cosas de la manera, al menos 7 pactos se describen acá en la Escritura. 7 grandes pactos que Dios hace en su palabra con tantos hombres, con Adán, con Moisés, con Abraham, con todos estos hombres Dios hace pactos. Y cada uno de estos pactos nos dice diferentes cosas. El pacto, por ejemplo, con Adán, en el principio tiene 2 partes. Tiene el pacto edénico, que este pacto habla acerca de la inocencia. Cómo mantener la inocencia. El pacto directamente con Adán después tiene que ver con la gracia de Dios. Y así Dios va estableciendo pactos con todos aquellos que Él lo está, sobre todo con Israel. Y Dios hace estos pactos. Pactos que por supuesto a Dios, como les digo, no le cuesta trabajo cumplir. Dios cumple sus pactos. Y Dios hace los pactos de tal manera que Él, su parte, cuando Él hace su pacto, su parte está garantizada. Mucha gente dice, bueno, se anda debatiendo si Dios puede o no cumplir los pactos, si Dios pudiera establecer un pacto que Él mismo no pudiera cumplir. Esto es caer en el mismo problema que tienen muchos cuando dicen, ¿podrá Dios crear una piedra tan grande que no la pueda mover? ¿O podrá Dios clavar una estaca en el piso tan profundo que después no la pueda sacar? O barbaridades o estupideces de ese tipo. Hay gente que anda pensando estas cosas, pero eso no es lo que yo estoy hablando. Estoy hablando acerca del pacto que Dios ha hecho con nosotros, con la humanidad. El pacto que Dios hizo con Israel, incluyendo también el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Y todos los pactos que Dios ha estado haciendo, los ha estado haciendo para beneficio del hombre. En cada uno de los pactos, por ejemplo, Dios ha estado garantizándole al hombre promesas como, por ejemplo, de tierra, de vida, de libertad, de descendencia, de restauración, de perpetuidad en el dominio. El pacto davídico, por ejemplo, perdón y reconciliación, el pacto en la sangre de Jesucristo. Todos estos pactos Dios lo ha hecho para bendecir al hombre. Yo me maravillo cuando yo pienso, cuando Dios le hace su promesa a Abraham y después yo veo a Israel en Egipto y veo a Israel quejándose frente al mar y veo a Israel quejándose frente a Mara y veo a Israel quejándose y haciendo un becerro de oro al pie del monte Sinaí. Y yo digo, Señor, ¿por qué tú no consumiste a esta gente ahí? Pero Dios había hecho un pacto. Y Dios le prometió a Abraham que le daría una tierra y una descendencia grande a Abraham. Y Dios estaba fiel. Dios en su fidelidad estaba cumpliendo su parte del pacto.
para bendecir al hombre, para bendecir la simiente de Abraham, que él había ya desde antes de Abraham, ya había prácticamente bendecido. Y yo, a mi entender, el pacto, cuando tú ves, por ejemplo, al mismo Abraham caminando hacia el monte Moriah con Isaac, usted ve ahí ya la promesa de Jesucristo. Todo esto lo vemos ahí. Y para mí, a mi entender, es uno de los pactos más hermosos, que más me gusta. Y bueno, es el pacto que Dios hace con su iglesia, el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, el cual nos deja saber que Dios cumple su promesa, su pacto activamente. Dios no se queda tranquilo ahí, esperar a ver cuándo es que las cosas van. No. Dios activamente y continuamente ha venido obrando en sus pactos. Dios espera las sazones de los tiempos, cuando los tiempos son perfectos para que Él pueda cumplir su pacto. Cuando todo el mundo lo esté mirando, la gente dice: ¿por qué tardó tanto Jesucristo desde que fue prometido a Israel? Dios quería que en el momento en que Jesucristo viniese al mundo, y estamos ya prácticamente celebrando la Navidad, ¿no? Ya todo el mundo tiene su lucecita por ahí puesta y su venadito y su Santa Claus y qué sé yo. Nosotros no celebramos la Navidad de ese estilo, celebramos la Navidad al estilo de Jesucristo. Jesucristo naciendo en el corazón de la persona. Esa es la verdadera Navidad, cambiando a la persona. A eso es a lo que Cristo vino. Y Jesucristo vino precisamente en aquel tiempo, porque en aquel tiempo había un idioma. Se dominaba solo un idioma en todo el Imperio Romano: el griego. Todos los caminos conducían a Roma. Todo estaba bien conectado. En ese tiempo vino Jesucristo porque eran las sazones de los tiempos. Dios entendió que era ahí que debía venir Jesucristo. Y Dios actúa poderosamente y activamente para cumplir su pacto. Dios no demora, dice, su promesa. Como dice ahí la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice que de esta manera: Dios no tardará su promesa como algunos la tienen por tardanza. Dios no retrasa, Dios tiene su tiempo. Somos nosotros los que andamos demasiado apurados. Por eso es que inventamos los drive-thru en McDonald's y en Wendy's y en las farmacias y en todos esos lados. Porque andamos tan rápido que queremos todo rápido. Aunque nos haga daño, no importa. Pero queremos todo rápido. Pero Dios tiene su tiempo. Y eso no quiere decir que Dios no esté activamente haciendo lo que Él tiene que hacer. Solamente que nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y dice que activamente Dios hizo lo que tenía que hacer. Hay veces que nosotros no entendemos por qué, por ejemplo, Jesucristo tuvo que venir. Dios tuvo que despojarse de toda su gloria. ¿Por qué no vino Dios así con toda su gloria a la tierra y se mostró a la gente? Dios tenía que venir así. Dios tenía que tomar decisiones de este tipo porque la necesidad que había en la humanidad era grande. Y había que tomar grandes decisiones. Es así, algo así como cuando, por ejemplo, a alguien le está dando un infarto o a alguien le está dando una sirimba. Y usted llama al 911. Y el 911 viene. ¿Y qué cosas hacen? Le arrancan la ropa a la persona, le dan de electroshock y le ponen de tuberías y cosas, ¿verdad? Y tú dices: oye, ¿por qué le hacen todo eso? Era necesario para poder salvarle la vida a esa persona. Toman decisiones drásticas para que la persona sea salvada. La humanidad necesitaba que Dios no viniera con toda su gloria. La humanidad necesitaba a Cristo con toda la humildad. Me encanta el pasaje de Filipenses capítulo 2 describiendo la humillación de Jesucristo, porque desde que vino a este mundo vino sufriendo. Me encanta también Isaías capítulo 53. Él no vino como un rey todopoderoso allá haciendo, no, vino como un siervo.
haciendo las cosas activamente por ti y por mí. De esa manera. Al parecer Dios había hecho un pacto con alguien. Y este alguien estaba esperando la parte de la promesa de Dios. Y me estoy refiriendo al anciano Simeón. Cuando Cristo fue a ser presentado ahí en el templo, al 8º día de su nacimiento, dice que Simeón estaba esperando. Y las palabras textuales de Simeón fueron estas. Dice: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Ese es Dios. Y Simeón estaba esperando esta promesa. Así como la iglesia está esperando el regreso de Jesucristo a buscarla. Y cada día en el corazón de la iglesia debe haber el deseo: ven, Señor Jesús. Yo no acostumbro a hacer esto en la iglesia, pero me gustaría que la iglesia dijera ahora mismo: ven, Señor Jesús. Pueden decirlo: ven, Señor Jesús. La Biblia lo dice, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Hay una palabra aramea, 2 palabras arameas que se traducen o se transliteran: Maranata. El Señor ya viene, y yo lo creo. Maranata, en arameo. La transliteración al griego: Maranata. Y esto significa: Cristo viene. Y el Señor dice: no retardará su promesa, y Él es fiel a lo que ha prometido. Y yo espero ese día. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Un adorador? Presten atención a esto. ¿Qué es lo que va a encontrar el Señor? ¿Un adorador? ¿O va a encontrar a alguien que viene a la iglesia a sentarse en un banco? Yo quiero que Él encuentre un adorador. Y le doy gracias a Dios porque hasta aquí mi vida se debe a Él. No hay nada en mi vida que no esté puesto en el Señor. Y el Señor lo sabe. Hay una segunda cosa que podemos ver ahí en el libro de Nehemías capítulo 9, que el Señor es fiel a cumplir su pacto, pero el Señor también es digno de adoración, porque Él es fiel para perdonar a su pueblo. ¿Cuántas veces me puse los audífonos en mi casa? Yo no sé cuántas veces escuché este capítulo 9. Me encantó, me impactó tanto este capítulo 9 de Nehemías que no sé cuántas veces le di ahí al buscador de YouTube para que me repitiera y me repitiera y me repitiera el capítulo 9 de Nehemías. Porque me encantó tanto este capítulo que tuve que repetirlo tantas veces. Porque el Señor ha sido fiel en perdonar a su pueblo, pero perdí la cantidad de veces. Escuchen esta parte. Perdí de la cuenta, traté de contar las veces que Israel le falló a Dios. Pero lo que sí no perdí fue las veces que Dios perdonó a Israel. Cientos de veces Dios perdonó a Israel. Es un Dios que es fiel perdonando a su pueblo. Miren lo que dice el versículo número 17. Dice de esta manera: no quisieron oír, ni se acordaron de sus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a la servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste.
Así dice el Señor. Así hizo el Señor. ¿Cuántas veces nosotros no nos rebelamos contra Dios? ¿Cuántas veces en nuestra mente negamos al Señor? Y decimos, no, yo no voy a la iglesia hoy porque estoy molesto con el pastor. El pastor dijo algo la semana pasada que no me gustó y no voy a ir a la iglesia. ¿Sabe? Usted no está mal conmigo. Usted está mal con Dios. Primeramente. Porque cuando el pastor habla la palabra de Dios y a usted le molesta, hay que revisar el corazón, hay que hacerse una cirugía y mirar qué es lo que hay ahí adentro. Pero aún así Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a perdonar nuestra rebelión. Y ahí vuelvo otra vez a lo que estaba diciendo al principio. Pastor, ¿habrá pecado tan grande que Dios no pueda perdonar? ¿Habrá alguien que haya cometido tal pecado que Dios no pueda perdonar? O quizás tú estés diciendo ahora mismo, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. He hecho esto y esto. Yo no creo que Dios me perdone. Miren, el nivel de los pecados o la magnitud de los pecados es cosa de los hombres. Para Dios no hay ni pecados grandes ni chiquitos. Yo no tengo una diana. ¿Saben lo que es una diana? Una diana es una cosa cuando tú vas a un campo de tiro o a disparar con el arco. La diana es la cosa que ponen ahí para que tú dispares y le dejes al centro, ¿verdad? Si yo le digo a ustedes ahora, oye, mira, por dispararle a la diana, usted va a obtener $1.000.000. Óigame, $1.000.000. Al centro de la... Usted tiene que apuntarle ahí y para ganarse y darle en el medio. ¿A cuánto le hace falta $1.000.000 aquí hoy? Si usted le da a una cuarta del centro, usted se ganó $1.000.000. Si usted le da a 3 dedos del centro, usted se ganó $1.000.000. Si a usted le da 2 milímetros del medio, usted se ganó $1.000.000. Usted se gana $1.000.000 cuando usted le da en el centro, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? La palabra pecado, claramente, cuando tú la traduces, cuando tú la traduces para el idioma, dentro de los idiomas bíblicos a nuestros idiomas hoy, la palabra pecado lo que significa es errar al blanco. A Dios no le preocupa lo que usted hizo, si lo grande o lo chiquito. Lo único que a Dios le preocupa es que usted no lo hizo. ¿Saben lo que significa? Que no importa el pecado que usted haya cometido, usted es un pecador y el pecado, la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Puede ser un pecado de este tamaño según el concepto nuestro, ¿no? Según el concepto nuestro, los pecados son grandes o chiquitos, pero según el concepto de Dios es pecado y merece la muerte cualquiera que sea. Pero estamos hablando de que Dios es fiel para perdonar, ¿verdad?, a su pueblo cuando su pueblo peca. Y escribimos ahí en el capítulo 9 de Nehemías, no sé cuántas veces Israel dice que no escuchó la voz de Dios, se rebeló, querían buscar otro rey para desvincularse de lo que Dios le había programado para ellos. Entonces concluimos que Dios después de esto los perdonaba. Era un patrón que se repetía. El pueblo se desviaba, pecaba, desobedecía. Dios los castigaba. El pueblo se daba cuenta, se arrepentía y Dios perdonaba. Esto era lo que ocurría. El patrón que se repetía una y otra vez. Dice que ellos clamaban y al momento estaba Dios ahí para perdonar. Y no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Dios es fiel para perdonar a su pueblo. Y ahora vengo yo meditando en aquella ocasión en la que a Jesús se le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Se acuerdan?
Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que esta gente, sabiendo la historia de la palabra del Señor, sabiendo las veces que ellos mismos habían revelado y Dios los había perdonado, le pregunten al mismísimo Señor, al Rey de los cielos: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Si el mismo Señor los había perdonado a ellos más de 70 veces en todas sus rebeliones. Y habían cometido grandes rebeliones contra Dios. Habían infringido la ley de Dios no sé qué cantidad de veces, y aún así Dios los había perdonado. Encontramos en la Biblia también la historia de aquel hombre, porque a veces creemos que el cura, el papa o el pastor tiene potestad para perdonar pecados, y eso no es cierto. Entonces, ¿cómo Jesús, que era un hombre, 100% hombre, tenía poder para perdonar pecados? Y dice que le bajaron un paralítico ahí, y él le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Miren esto. Y cuando él dijo esto, dice que los hombres que estaban alrededor, dice que comenzaron a murmurar, a chismear del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, oyéndolo en su corazón, les dijo: ¿qué es más fácil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y vete a tu casa? Me imagino que la respuesta de aquellos hombres debe haber sido: bueno, me imagino que toma el lecho y vete a tu casa. Así que Jesús le dijo al hombre: toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre se levantó, tomó su camilla y dijo a la gente: permiso que me voy, ábrame espacio que me voy. Entonces concluimos que Jesús sí tiene poder para perdonar pecados. Entonces sí entendemos que el Dios que tú y yo adoramos es un Dios que perdona a su pueblo. No importa cuál sea tu pecado, si tú te arrepientes, si pides perdón, Dios te perdona. Encontramos también ahí, en el capítulo 9 de Nehemías, que el Señor Dios Todopoderoso es fiel para cuidar a su pueblo. Hemos visto dos cosas importantes: que el Señor, a quien nosotros adoramos, es un Dios que cumple su pacto. Y su pacto nuevo en la sangre de Cristo es que tú y yo somos perdonados, ¿verdad? Alcanzamos el perdón, la limpieza, la purificación, la adopción y todas estas cosas que vienen en la salvación, precisamente por el sacrificio de Jesucristo. Pero hay mucha gente que piensa que el Señor pues hace las cosas y las deja. Así como pensaron en la creación: porque Dios hizo todo el universo y después lo dejó ahí y se olvidó del universo. Vemos que es un Dios que se encarga de cumplir sus promesas. Pero es un Dios también que perdona nuestras rebeliones, pero al mismo tiempo es un Dios que se encarga de su creación. No es un Dios que dijo: voy a crear esto y me voy a desentender de esto. Es un Dios que se acerca a su creación, y es un Dios que puede tener una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Sabían esto? Que usted puede tener una relación personal con Dios. Y esta relación personal con Dios usted puede tenerla a través de Jesucristo. Y la Biblia dice de esta manera: nadie viene al Padre si no es por mí. Mucha gente trata de buscar a Dios en los ídolos. Otra gente trata de buscar a Dios en las religiones de este mundo. Hay muchas religiones en este mundo. Había una asignatura cuando estudié en el seminario: filosofía de las religiones. Yo perdí la cuenta de cuántas religiones había en este mundo. Pero verdaderamente, lo que yo tengo con el Señor no es una religión. Es una relación personal, porque yo siento que el Señor me cuida. Y en mi corazón yo siento que Él es digno de adoración.
ese es el Dios que yo adoro, porque es un Dios que siento que me cuida. La fidelidad de Dios al cuidar a su pueblo es grandiosa. De hecho, si tú y yo nos miramos a nosotros mismos, ahora 2000 y tantos años después de que Él nació, ¿verdad? Tú me hallas a mí aquí, delante de ustedes, predicando las palabras de Jesús, hablando acerca de su guía, hablando acerca de que Él es un cumplidor de sus promesas, de sus pactos, hablando acerca de lo perdonador que es, hablando acerca de su resurrección, hablando acerca de su segunda venida. Tú vas a decir, bueno, ahí encontramos que es un Dios que verdaderamente es digno de adoración, porque es un Dios que todavía cuida a su pueblo. Hay mucha gente que dice, el ministerio de Jesús no puede haber sido un ministerio efectivo porque solamente duró 3 años. Cualquier negocio del día de hoy que dure 3 años es un mal negocio. Una compañía que se levante y que a los 3 años o menos de los 3 años se haya ido a bancarrota, es una compañía que no es una buena compañía. Entonces mucha gente califica el ministerio de Jesucristo porque solamente duró 3 años, pero eso no es cierto. Porque si tú me ves ahora a mí delante de ti, pero yo también te estoy mirando a ti que vienes a la iglesia hoy 2000 y tantos años después, buscando de ese mismo Jesucristo, buscando de su guía, buscando de su dirección, buscando de su comunión, es porque verdaderamente su ministerio fue efectivo. Y tú vas a decir, tiene razón. Y nos hallamos aquí hoy precisamente porque tuvo un ministerio efectivo, porque todavía continúa guiando a su pueblo, porque todavía su pueblo continúa confiando en su dirección y en su cuidado. Por eso adoramos a nuestro Dios. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, a confiar en Dios, a montarnos en Él, en su barca, y dejar que Él nos guíe. Pero muchas veces estamos tan despiertos, muchas veces estamos siendo tan nosotros que no dejamos que el Señor guíe nuestra barca. Yo me acuerdo cuando yo era un niñito, cuando yo tenía 5 o 6 añitos, yo vivía en un campo allá en Cuba, y en cuyo campo había muy pocos caminos. Yo me acuerdo que mis padres me llevaban al pueblo más cercano, al pueblo donde después yo terminé mi crecimiento y de donde después vine acá a los Estados Unidos. Pero en aquel campo, en aquella finca que tenían mis padres, yo me acuerdo que había una yegua, y la yegua se llamaba Espléndida, qué nombre le pusieron. Y usted puede preguntarle a mi mamá o a mi papá, ¿cómo se llamaba la yegua que ustedes tenían allá? Una yegua tremenda, déjeme decirle que aquella yegua, ellos arrancaban el motor, un motor de 4 cilindros, lo arrancaba con la yegua aquella por la cola. Terrible la yegua aquella. Pero lo que más me acuerdo y que más me llama la atención sobre aquella yegua Espléndida era lo siguiente. Mis padres, cuando iban al pueblo, ellos dejaban la yegua amarrada en un lugar, y ellos venían en la bicicleta hasta este lugar, porque de ahí para allá era muy difícil ir conmigo, mi hermanito y mi mamá. Y entonces mi papá, ¿qué hacía? Nos montaba a mí y a mi hermanito en la yegua. Yo tenía 6 años, 7 años quizás, mi hermano tenía 3. Y nos montaban en la yegua, y aquella yegua iba por otro camino, por dentro de unos arrabales, por ahí para allá, iba aquella yegua. Mi papá y mi mamá se iban por el camino para poder ir en la bicicleta. Y mientras la yegua iba caminando, muchas veces eran las 11 o 12 de la noche, y yo me quedaba dormido con mi hermanito. Y yo arreaba la yegua cuando yo veía que se paraba, y la yegua continuaba su camino. Pero llegaba el momento en que la yegua ya paraba, y yo entre mis sueños trataba de arrearla, pero la yegua se estremecía un poco y me dejaba saber que había llegado a mi casa. Jesús anduvo el camino que tú te imaginas, o que tú te pudieras imaginar que Él no anduvo. Él lo anduvo por ti.
Él lo conoce. Quizás tú estés diciendo dentro de mí, lo que yo estoy pasando no lo ha pasado nadie. Estoy viviendo con solamente mi mamá que me ha criado. Jesús lo crió también su mamá, con un hombre que no era su padre. Quizás tú estés diciendo, mis ideas, lo que yo conozco de Dios, el mundo no lo comparte. Jesús también tuvo el mismo problema. El camino que tú te imagines en tu mente que Él no anduvo, Él ya lo anduvo por ti y lo conoce. Lo único que tú tienes que hacer es montarte en Jesús, tener esa relación con Él y dejarte llevar. Y Él te va a llevar a casa. Porque en esto consiste el cuidado de Dios. Que cada uno de nosotros sepa que al final del camino tenemos nuestras mansiones que Él ha ido para preparar para nosotros. Entonces ustedes dicen, ¿Dios es digno o no de adoración? Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Un Dios que cumple sus pactos. Un Dios que perdona a su pueblo. Y un Dios que cuida a su pueblo. Un Dios que es completamente digno de adoración. Ese es mi Dios. ¿Es Dios tu Dios? ¿Te gustaría hacerlo tu Dios hoy? ¿Te gustaría hacerlo tu Señor hoy? Porque Él sí es digno de adoración. Porque Él cumple sus promesas. Porque Él puede perdonarte. Y porque Él puede darte vida y vida eterna. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Dios mío, y te damos gracias por la bendición, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra nos muestra, nos revela que tú eres un Dios digno de adoración, Señor. Y aquí en este capítulo de Nehemías, Señor, tú nos muestras, oh Padre Celestial, lo grandioso que tú eres, oh Dios. Te damos las gracias, Dios mío, y te pedimos en esta hora, si hay algún corazón, Dios mío, que está lejos de ti, alguien, Señor, que ya te ha aceptado, pero que está viviendo lejos de ti, Señor, pueda hallar nuevamente la reconciliación contigo. Si hay alguna persona, Dios mío, en esta tarde, Dios Santo, que no te conoce, Dios mío, que está viviendo, Dios mío, todavía en este mundo, Señor, te rogamos, Dios mío, que tú le des la fe para que puedan creer, para que puedan, Señor, ver que tú solamente eres digno de adoración. Nada en este mundo, ni los cantantes más famosos, ni las esposas más bellas, ni los esposos más hermosos, ni los carros de lujo más grandes, ni las casas más enormes son dignas de nuestra adoración, Señor. Solamente tú eres digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración por lo que tú has hecho en nosotros, con nosotros, y lo que continuarás haciendo, Dios mío. Te pedimos estas cosas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén.